¿Quién construyó Tebas? La de las 7 puertas. En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Bien, en Ser y Muerte se habla mucho de la lectura y hay 2 capítulos interesantes. Uno se llama Sobre leer y el otro es Leer o leer. Entonces, del capítulo Leer o leer, dice así: leer bien es de construir lo leído. Leer bien es de construir lo leído. Ricardo Piglia, en su conferencia Novela y Traducción, dice que los mejores lectores son los traductores, porque tienen que hacer un análisis profundo del texto para luego poder interpretarlos, decodificarlos e instalarlos en ese nuevo idioma. Porque para el texto es una transición de un planeta a otro. Bien, la lectura es importante. La lectura es importantísima. La lectura es esencial, vital. No creo que exista una palabra que yo pueda utilizar para poder enfatizar de lo tanto que quiero enfatizar, el hincapié tan grande que quiero hacer en la importancia de leer. Quizás, ya yo he hablado mucho sobre esto, pero quizás luego de este video se animen algunos, o por lo menos, si no se animan, entiendan que han decidido perderse, como dice Borges, de uno de los mejores placeres del mundo, y no tanto un placer en cuanto a placer dopaminesco se refiere, sino en cuanto a necesidad humana, a una necesidad vital del ser. Porque el ser de por sí llega al mundo buscando entender. Todo ser busca entender. Todo busca entender por qué. ¿Por qué nací? ¿Por qué muero? ¿Por qué el tiempo? ¿Por qué las diferentes clases sociales? ¿Por qué el sistema educativo funciona de la forma? ¿Por qué? Hay millones de porqués que podemos hablar y analizar. Y la lectura ayuda con todo esto. Nos hace una bifurcación, como el jardín de los senderos que se bifurcan. Y encontramos que en esa bifurcación un camino conduce hacia la información correcta y otro hacia una información que no es tan correcta. Luego de esa bifurcación, cuando uno toma un camino, el de la derecha o el de la izquierda, aparecen otras bifurcaciones. La vida funciona como una raíz. Uno toma un camino que ha encontrado y ha decidido y piensa y ha elegido y cree que es el camino correcto. Pero en la medida en que transita ese camino, se da cuenta que también hay otras posibilidades. Y así funciona la lectura. Es una raíz, es un cerebro que tiene millones de neuronas y que se van formando y van haciendo conexiones hasta que dan con un resultado, hasta que dan con una trascendencia incluso del pensamiento original. Porque si yo tengo un pensamiento original en que la oración correcta es: ella caminaba al lado del lago mientras pensaba en aquellos años
en que nunca pudo decirle que lo amaba. Suena bien, pero si arreglamos quizás algunas cosas en esa oración, podríamos encontrar que el propio pensamiento se trasciende. El lago se inclinaba. El lago le inspiró un pensamiento que luego se convirtió en aquel anhelo no imposible, pero sí no a tiempo, en un pasado que aún es presente. Quizás esa oración sea un poco más, dirán, poética, pero quizás resulte más cercana a lo que quiere expresar esta muchacha. A un amor que pasó y ahora ella se lamenta porque no está. Y podíamos así ir trascendiendo el pensamiento. Encontramos otra oración. Las hojas mientras caían en el lago hacían una reverberación. No, tachemos esa palabra. Una palabra demasiado incómoda, mala, para expresar algo tan sencillo como un amor que uno extraña. Ese amor que nunca se tuvo. Y quizá lo que yo dije ahora mismo es la trascendencia de la segunda oración. Pero si seguimos, así como caían las hojas, caían las lágrimas en ese pasado intenso, que ella ahora resucitaba al sentir su ausencia. Una ausencia que nunca estuvo presente y ella pensaba que era quizás por la incapacidad, por la falta de valor en ese momento. Así nos damos cuenta cómo va trascendiendo, cómo va cambiando el pensamiento y se pensará, bueno, serán solamente formas diferentes de verlo. No, porque hay un sentimiento único. Y ese sentimiento único sí puede ser expresado de varias formas, pero existe uno, dos, quizás tres o cuatro, pero no 10. Quizás no existan 10 que den exactamente en lo que ella quiere expresar, en lo que quiere decir en ese momento. Y este ejercicio lo he hecho no en vano, no es por accidente. Este ejercicio demuestra la capacidad del lector a la hora de leer. El lector, cuando entabla una conversación con el escritor, está haciendo eso mismo. Y ha de saber si el autor está siendo fiel a su propia historia, en que lo que nos está contando es realmente lo que él prometió que contaría. Porque si es una novela, en las primeras 10 páginas de la novela, quizás en las primeras 2 páginas de la novela, ya hay un compromiso. El autor ha hecho un compromiso con el lector y debe cumplir. Y mientras la novela va avanzando, a veces se cumple, a veces no se cumple. Por eso hay escritores que son esenciales y buenos. Y por eso ese título de leer o leer. A veces se lee, pero muchas veces se lee. Hay una diferencia entre leer y leer. No son sinónimos o sinónimos esas palabras. Bien, la lectura. Y ya hemos hecho un ejercicio de lectura aquí increíble que podríamos dejar esto aquí ya y quedarnos convencidos de que la lectura es un universo de posibilidades, es un multiuniverso de posibilidades infinitas que se van trascendiendo y que van avanzando en la medida en que uno se sumerge en el mundo literario, en el mundo de la lectura. Y si bien existen escritores que son buenos, si bien existe Kafka,
Dostoyevsky, James Joyce, Virginia Woolf. También existen escritores que no se merecen ser leídos. Y lo que sucede es, lo que yo hablaba del compromiso de ese escritor con el lector, que no es ningún tipo de compromiso político. Como ya decía Cortázar, que los escritores estaban comprometidos, y que Cortázar era un escritor comprometido en el sentido político. No me refiero a nada de eso. Quiero decir el compromiso con la historia, con lo que se le ha prometido al lector dentro de la historia. Entonces, dice Piglia que cree que el escritor que estuvo más cerca de ser lo que él quería ser era Borges. Por la profundidad y cómo él manejó su prosa en cuanto a lo que quería hacer como escritor y en cuanto a sus historias. Siempre he dicho que mi escritor favorito es Borges, pero yo entiendo que Poe escribe mejor. Borges me da la razón en esto. Pero sí, no es una competencia tampoco. No quiero que se vea como que es una competencia, pero sí hay que tener cuidado porque existen escritores que en vez de avanzar al lector, le atrasan. Ahora mismo en internet, redes sociales, hay un sinnúmero de memes y de escritos que no avanzan el pensamiento, que no retan al lector, que no lo hacen pensar, que no avanzan su capacidad cognitiva. Y sí se pueden leer algunos escritores que no sean tan buenos o que brinden un tipo de literatura que no exija un pensamiento tan profundo. Sí, no hay ningún problema con eso, pero se pasan. Como dice el buen dominicano, se pasan, se están pasando. Se están pasando hace rato. Hay escritores que están pasando hace rato. Es algo como la música. Yo digo, se están pasando demasiado con la música. Se han pasado demasiado los últimos 20, 30 años. Porque se agarra la música, un arte tan bello, y se le adhiere cualquier porquería de letra. Música y letra son dos cosas muy distintas. Para usted saber si una canción en verdad es buena, tiene que analizar la música, pero también tiene que analizar la letra por separado, porque la letra y la música son dos cosas muy diferentes. La música es algo prácticamente innato en el ser humano y cuando esos sonidos se combinan, nos provoca bailar, nos provoca sentimientos, nos provoca todo. Por eso la música clásica es tan buena, porque la música clásica no tiene que hablar con palabras para expresar lo que quiere. El jazz, por ejemplo. Pero ahora hay una dedicación a solamente abusar de la música porque es música y porque provoca algo en el ser humano y a esa música se le adhiere cualquier letra. Letras que si se desunen de la música son totalmente inservibles. Pero ese tema de la música se alarga y tendríamos que tratarlo en otra ocasión. La lectura es vital, la lectura es esencial y hay que leer. Y sería bueno ser selectivo en esa lectura, leer lo mejor que podríamos leer. Ahí están muchos lectores, muchos escritores buenos. Y no me equivoqué, dije bien lectores, porque un buen escritor es un buen lector. Está Kafka, está Dostoyevsky, léase a Kafka para que entienda más cómo funciona el mundo de hoy. Léase a Dostoyevsky para que entienda más la psicología del ser humano. Crime and Punishment. Léase a Virginia Woolf para que entienda en realidad qué es lo que es un feminismo de verdad, no un feminismo
como, como un fanatismo que existe. Léase a Simone de Beauvoir. Léase a Hemingway. Los cuentos de Hemingway, muy buenos. Léase a Poe. Léase el Quijote. Léase a Cortázar. Léase a Márquez. Léase a Juan Bosch, gran escritor dominicano. Léase a Schopenhauer. Lea. No porque yo lo diga, sino porque usted ha llegado a la conclusión, a través quizás de la lectura, de que la lectura es vital. Eso es un poco sobre la lectura y ya volveremos. Gracias.